Buen día, vamos a iniciar nuestro culto de adoración de este domingo. Dice en el Salmo 106, Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos mantienes con bien. Gracias, Señor, por cada una de tus misericordias, de tus bendiciones, de tus bondades. Gracias porque podemos sentir tu amor y tus cuidados en cada momento de nuestras vidas. Y porque sabemos que tú siempre estás con nosotros y no abandonas a tus hijos. Gracias, Señor, por ese gran amor y por expresarlo a nosotros en cada cosa de la creación que podemos ver, en nuestra familia, en todo lo que nos da, Señor. Gracias por eso. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el Salmo 105, Alabad a Jehová, invocad su nombre,
Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Vamos ahora a tener una oración de gratitud, dándole las gracias a nuestro Dios por cada una de sus bendiciones. Oremos. Nuestro buen Dios, seguimos delante de ti, ahora queriendo agradecer todo lo que nos das, Señor. Gracias por nuestra salud, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros trabajos, por el sustento que tú nos das, porque tú no desamparas a tus hijos. Te agradecemos también por las peticiones que cada uno tiene, Señor, que sabemos que tú las contestas. Si no lo has hecho ahora, en su momento tú lo harás, Señor. Tenemos esa seguridad. Te agradecemos tu bondad, tu fidelidad. Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a ser obedientes a tu voz, siempre a hacer tu voluntad, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora leamos en nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y
tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Es tiempo de escuchar el mensaje de esta mañana en labios de nuestro pastor. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga. Este domingo 25 de abril vamos a tener nuestra proclama. Tenemos nuestra Biblia y digamos nuestra proclama. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la enseñanza que acepto creer, es la verdad que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Hermanos, gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra. Seguimos en este mes de abril. Hoy iniciamos el capítulo 2 de Hechos. En la serie de sermones que hemos estado preparando están en el libro de los Hechos. Y la serie se llama Los Hechos del Espíritu con la Iglesia. Van a ser los primeros 12 capítulos aproximadamente, hermanos, para que estén orando, por favor. El título del sermón de esta mañana: Obediencia al Espíritu Santo. Obediencia al Espíritu Santo. Y déjenme iniciar de esta manera. Hemos dicho ya que el libro de los Hechos, también llamado el libro de los Actos de los Apóstoles, podemos decir que nos narra la fundación de la iglesia, la iniciación de la iglesia. Solamente en los primeros 12 capítulos, por lo que ya hemos visto la última ocasión en que Jesús conversó con sus discípulos personalmente antes de ascender al cielo, dándoles la orden de esperar al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa. Jesús, reunido con sus discípulos, con los apóstoles, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén hasta que hayan recibido lo que les había prometido de parte del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Sí, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Diferente a lo que habían conocido con el bautismo que Juan practicaba. Luego los discípulos le preguntaron si era el tiempo de restablecer el reino a Israel. Jesús les respondió, ¿se recuerdan? Que no les correspondía conocer los tiempos fijados por solamente Dios el Padre, pero que el poder que recibirían les establecería como sus testigos, como sus primeros testigos en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro texto lema, ¿verdad? Luego Jesús ascendió al cielo ante los ojos de los 11 apóstoles. 2 ángeles les preguntaron por qué se quedaban mirando al cielo y les anunciaron que Jesús volvería de allá del mismo modo que lo hayan visto irse. Un regreso esperado. El Señor regresaría, fue anunciado a los apóstoles, al igual que la orden dada por Jesús de ser testigos de Él. Promesa y orden, dados antes de la llegada del Espíritu Santo, justo antes de ascender al cielo el Señor Jesús, antes de formarse la iglesia. Promesas dadas a los discípulos del Señor.
Bien, hermanos, es edificante saber que la ascensión de Jesús al cielo, en presencia de sus discípulos, les dio a los discípulos la certidumbre de que Jesús siempre vivía y reina y cumplirá todas las promesas que les había hecho. Recibieron con ello también la seguridad de todas las realidades del mundo celestial, donde está Jesús allá en el cielo, y la total certeza de su regreso. Jesús volverá, mis hermanos. Vayamos pues a nuestro texto que hoy nos ocupa, que está en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Consideremos que estaban juntos esperando. En primer lugar, consideremos, estaban juntos, la iglesia. Todavía en formación, estaban juntos, perseverando en la oración. Hermanos, consideremos, en primer lugar, esperando juntos. Los discípulos estaban juntos. Dice allá en Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, recorriendo la distancia que la ley permitía recorrer en sábado. El monte de los olivos, hermanos. Este monte nos lo mencionan los evangelios. Ahí tuvo lugar la ascensión de Cristo. Allí en ese monte el Señor se elevó al cielo. En ese mismo monte, a cuyo pie se encuentra Getsemaní, ¿se recuerdan? Donde tuvo lugar la escena de los dolores y humillaciones más profundas de Jesús. Fue también testigo el huerto de Getsemaní de su gloria, por lo que la limitada distancia que podían recorrer, de acuerdo a las tradiciones de los rabinos judíos, no era permitida a ningún israelita pasar de esta distancia alrededor de 1 kilómetro. Exactamente 914 metros. Es lo único que les permitían a los israelitas caminar en sábado, o sea, en día de reposo. Así que la gente se desplazaba muy poco por su lugar de residencia, o sea, nomás hasta lo que era 1 kilómetro aproximadamente. Por tal motivo, creo que todos los discípulos se quedaron muy cerca del templo durante los días de la fiesta, cuando llegaron a Jerusalén para adorar. El monte de los olivos probablemente estaba cubierto por varios miles de personas que estarían acampando allí durante las fiestas. ¿Por qué? Porque según dicha ley, la ley que establecía que no podían moverse más de 1 kilómetro en día de reposo, tenían que quedarse dentro de un día de reposo de camino del templo. Lo importante de este pequeño relato es que ahí en el Monte de los Olivos fue donde ascendió el Señor, donde se elevó a los cielos, pero también nos da una promesa geográfica. Ahí, esa promesa es a todos sus discípulos, de todas las generaciones. Ahí en el Monte de los Olivos regresará el Señor. Será su regreso. La esperanza de una promesa es dada y confirmada. Fue Jesús glorificado, pues subió al Dios el Padre. Ese mismo Jesús, el Jesús glorificado, vendrá así como se fue y al mismo lugar. Recordemos el profeta Zacarías, allí en el capítulo 14 de su profecía, en el versículo 4 que al texto dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía sigue pendiente de cumplirse. Es parte de los tiempos y sazones que solo el Padre le competen, pero que hoy a la iglesia nos da esperanza. Pues cuando hablamos y leemos en las Escrituras de la venida del Señor Jesús, esa venida que hará por su iglesia, su pueblo, nos debe dar gozo y debemos de celebrar. Esperemos con alegría, pues, a Jesús. Es nuestra esperanza y nuestra alegría. Hermanos, los discípulos esperaban juntos, dice la palabra. Continuemos con el versículo 13 y 14 de este capítulo 1 de Hechos. Y entrando subieron al aposento,
al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveran unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Un texto muy revelador. Estaban juntos. Es interesante señalar la enseñanza de que María, la madre de Jesús, estaba allí también, perseverando en oración, junto con los discípulos, nombrados primero. Después, y al final, María, ¿verdad? Con los hermanos de Jesús. Lógicamente, hijos de María. Por lo que los discípulos estaban juntos esperando, reunidos, los 11 apóstoles, más María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, y otras mujeres. Y nos dan más o menos el dato, más adelantito. Dicen que eran los que están reunidos como 120 personas allí en el aposento. En aquellos momentos la actitud de los apóstoles y de los creyentes era una actitud de obediencia, de unidad, de oración y de espera. Misma, hermanos, que debe tener la iglesia de hoy. Este es de ejemplo de obediencia, en unidad, en oración y en espera del regreso del Señor Jesús. Porque Él volverá. Y en ese paréntesis, en ese compás de espera y de gracia, es que vivimos. Por lo tanto, esperar para el cristiano tiene un significado especial. Esperar conlleva vivir con la esperanza viva en Cristo Jesús. Cristo vive y regresará. Regresará de nuevo por su iglesia. Y experimentaremos el cumplimiento de las promesas que son efectivas en la vida de todos y cada uno de los creyentes en Jesús. Vivamos la esperanza en Cristo, haciendo nuestra parte. Es vivir en obediencia, en unidad, orando y testificando al mundo de las buenas noticias que en Cristo hay. En Cristo hay salvación. Cristo viene. Eso es vivir en esperanza, creyendo y amando a nuestro Señor Jesucristo. Por lo que debemos de entender que no hay ninguna manera en que nosotros podamos duplicar hoy aquel periodo que vivieron los primeros discípulos. Recordemos, hermanos, que aquel fue un periodo de tiempo único, parecido a que se abrió un paréntesis que se extendió entre la ascensión del Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, se abre un paréntesis hasta la venida del Espíritu Santo. Ese lapso de tiempo es el que vivieron los primeros discípulos, con acciones muy específicas. Ya nosotros no estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Ya nos ha sido dado el Espíritu Santo en el momento de recibir y creer en Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu Santo llega a nuestra vida sellándonos, bautizándonos en el Espíritu, por lo que no podemos esperar algo que ya ha sucedido. Efesios 1, 13 y 14 nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El Espíritu Santo ya ha venido y vive en nosotros y con nosotros. Juan 14, 17. El Señor dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. En segundo lugar, hermanos, consideremos juntos y tomando decisiones. Hermanos, en segundo lugar, esperando juntos y tomando decisiones juntos. Leamos el versículo 15 al 18. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo, hablando antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo,
y cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Hermanos, cuando la iglesia toma acuerdos, debemos antes orar y pedirle al Señor que estemos en su voluntad perfecta, para así actuar en consecuencia, confiando en que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Dios. Es por eso que cuando adquirimos un nombramiento, el compromiso es con Dios primeramente, con nosotros mismos y con la iglesia. Por lo que todos, unánimes juntos, oramos a nuestro Dios para que nuestra participación siempre sea bajo su dirección y para gloria de Dios Padre. Vemos aquí a Simón Pedro tomando la iniciativa. Ahora tengamos en cuenta que esto ocurrió antes de que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés. A este hombre, a Pedro, le faltaba recibir algo, le faltaba recibir la capacitación, el poder del Espíritu Santo. Les pidió, hermanos, a los hermanos que tomaran una decisión. Y yo hoy les pido, hermanos, que no se confundan. Recuerden que ellos están viviendo en este espacio. Todavía no ha llegado el Espíritu Santo. Está la ascensión de Cristo y ellos están esperando. Todavía no llega el cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo. Están reunidos, sí, y están orando y están juntos. Pero esto no significa que Pedro no era creyente. Pedro ya creía en el Señor Jesús. Eso es lo diferente de aquel tiempo. Acuérdense, están en el lapso en que todavía no venía el Espíritu Santo. Ya eran creyentes en el Señor, pero les faltaba el Espíritu Santo. Ellos no tenían el poder de lo alto todavía. Ahora sí, retomemos a nuestro tiempo. Pudiéramos pensar que la ausencia del Espíritu Santo en algunos congregantes, en muchas de las iglesias, espero que no sea el caso nuestro, porque en muchas personas religiosas, hermanos, sucede que quizás tengan mucho conocimiento bíblico, muchos años perteneciendo a la iglesia, pero no dejan de ser simplemente címbalos que retiñen, porque no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. No le han entregado al Señor Jesús sus vidas por completo. No han nacido de nuevo. Por lo tanto, aún no han sido llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Pedro ciertamente dio una descripción de Judas muy elocuente, usando incluso la Escritura, ¿no lo creen? Continuamos con el versículo 19 y 20 de este capítulo 1 de Hechos. Y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Siempre me pregunté y me preguntaba en cuanto a lo que ocurrió allí. ¿Deberían ellos haber efectuado esta elección para escoger a un hombre que sucediera a Judas, que estuviera en lugar de Judas? Y he concluido, hermanos, que no. Leemos los versículos 21 y 22. Espero y compartan conmigo esta convicción. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Y es ahí, era para hacerlo testigo de su resurrección, no para hacerlo apóstol. Ahorita vamos a ver por qué. Creo que la elección de un sucesor para hacerlo apóstol, en este caso para sustituir a Judas, fue más bien gestión de Pedro. Sin la presencia y guía del Espíritu Santo. Todavía no llegaba el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo aún no había venido. Hermanos, sin restar mérito a Matías, evidentemente era un hombre muy bueno, de buen testimonio. Eso fue indiscutible. Satisfizo todos los requisitos de un discípulo del Señor, lo cual significaba que tuvo que haber visto a Cristo resucitado
ya que ese era uno de los requisitos indispensables. Pero recuerden, solo Jesús fue quien llamó a los apóstoles. De Jesús nos dicen los evangelios, por ejemplo en Mateo, nos dice entonces llamando a sus 12 discípulos. En Marcos nos dice, después Jesús subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Luego Lucas nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. La palabra dice que el Señor Jesús oró por ellos, sabía de las fortalezas y de las debilidades de cada uno de ellos, los conocía a fondo, pues Él nos hizo, hermanos. Por lo que tendría que ser de igual manera el sucesor de Iscariote, debía de ser llamado personalmente por Jesús. Y solo la Escritura nos enseña quién fue, no por mérito propio, sino por gracia. Leamos allá en la Escritura, en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 11. La palabra de Dios nos dice del versículo 3 al 11. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Qué hermosa palabra reveladora del Señor. Dice, continuando nuestro texto en Hechos 1, versículo 23 al 26. Y se le señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12. Hermanos, no puedo ver cómo el echar suertes pudiera traer relación con la dirección del Espíritu Santo, ni que Dios pudiera revelarse por este procedimiento. Esto no es la forma como Dios guía. Surge entonces la pregunta, ¿fue pues Matías el que ocupó el lugar de Judas? Según lo encontrado en las Escrituras, creo que no, hermanos. Pero sí creo que Matías acompañó a los 11 y fue tomado como uno de ellos. Ellos lo tomaron así. Y colaboró en el ministerio, aunque no tengamos evidencia de ello. Más bien, cuando el Señor Jesucristo mismo lo consideró oportuno, nombró a alguien para ocupar el lugar de Judas Iscariote. Resulta significativo que no volveremos a encontrar un relato en ninguna parte donde se menciona a Matías. Nada quedó registrado sobre su ministerio, si realmente lo tuvo. Creemos que el Espíritu Santo ciertamente no ignoró a Matías y lo bendijo en su servicio. Ahora también creemos que aquel que el Espíritu de Dios elige no fue otro más que Pablo el apóstol. Alguien podría preguntar con qué certeza o autoridad afirmamos esto. Veamos lo que el mismo apóstol
nos dice allá en Gálatas capítulo 1, versículo 1, donde dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Lo que Pablo dijo fue que había sido escogido por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue elegido? Por medio del Espíritu Santo, a quien Dios había enviado al mundo. El ministerio del apóstol, hermanos, del apóstol Pablo, ciertamente justificó el hecho de que él fuera quien debería tomar el lugar de Judas. Otros comentaristas muy conocedores creen que fue Matías, y yo por mucho también creí eso, por mucho tiempo, quien ocupó ese lugar. Creo que lo ocupó en cierta forma, pero no el ministerio lo desarrolló Pablo con la ayuda del Espíritu Santo. Por la razón que sea, Dios cumple su palabra y fuere Pablo o Matías, el nombre de Jesús sea glorificado. Y que nuestro trabajo sea para gloria de Dios y bendición de muchos. Que conozcan, hermanos, y reciban la salvación en Cristo. Eso es lo importante. Y Pablo nos lo dijo. Pasemos al siguiente desafío, hermanos. Bien, mis hermanos, hemos llegado al final, conclusión y gran desafío. Mis hermanos de la Iglesia Bautista Maranata, esto es para nosotros. Y si tú ya eres hijo del Señor, pues tómalo también para ti. En este tiempo de pandemia, quiero desafiarte a ser testigo y predicar de Jesús. Pero hagámoslo ya sin demora. Es importante saber, hermanos, que los tiempos son los últimos, los que estamos viviendo. Hagámoslo sin demora. Hoy me gustaría enfatizar que Hechos 1 conduce a los evangelios hacia un punto focal. La obra de Cristo, su sacrificio, muerte, resurrección, ascensión, segunda venida del Señor, la manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo. Estimado hermano, espero que al recordar estos grandes acontecimientos y hechos, el propósito de Dios sea entendido y colaboremos con el Señor. Usted y yo y toda la iglesia podemos saber y experimentar que Dios nos ha amado profundamente y que nos incluye a usted y a mí y a toda la iglesia en su propósito salvador. Por lo que el llamado es personal a usted, mi hermano. Por lo que Dios está para darle la capacidad, para guiarlo, edificarlo, usar su vida. Y juntos con la iglesia testifiquemos a este mundo de Jesús. Nos queda claro que todo creyente es llamado en forma individual y particular al servicio de Cristo. Al igual que el apóstol Pablo y Matías, no es necesario que le otorguemos un nombramiento que lo acredite como ministro del Evangelio, aunque lo hace la iglesia por cuestiones de orden, al hacer los nombramientos anuales, ¿se recuerdan? Pero lo más importante es que sepa usted y cada miembro de la iglesia que cada uno de nosotros somos llamados por el Espíritu Santo y que hoy lo hace y podemos constatar por medio de la Escritura al acatar y obedecer la orden que nos hace nuestro Señor Jesucristo. En la orden inaplazable de ir y predicar el Evangelio, de llevar y compartir las buenas noticias de salvación. Sabedores de que el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad y nos asiste y nos da el poder de lo alto para lograrlo. Pero es usted, es el que decide el obedecer al Espíritu Santo en este llamado que Él le hace a usted. Si decide no obedecerle, hermano, mi apreciable hermano, está dando usted señales equivocadas de que el equipo al que pertenece está en la otra cancha. Por lo que es el momento de preguntarnos si es o no usted de Cristo. Pues si es Cristo en usted y usted en Cristo, deben de ser del mismo sentir, debemos ser del mismo sentir que Cristo. Dice ella en Filipenses 2:5, el cual se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Obedezcamos al Señor.
Id y predicad el evangelio a toda criatura. Únase a nosotros en obediencia a Dios. Tenga la disposición, hermanos. Créame que será usado con poder de lo alto por medio del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 6, verso 14 dice el Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, cuando estamos hablando acerca de las cosas de Cristo, cuando estamos compartiendo, cuando estamos alabando, traemos honor y gloria a su nombre. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos produce el querer como el hacer. Él es el que es la conexión con nuestro Dios. Es entonces la tarea del Espíritu Santo poner a las personas en los momentos y en las ocasiones para que usted testifique de Jesús y pueda extender el reino de Dios y otras personas sean bendecidas por medio de usted. Le recuerdo que Jesús oró por nosotros, los que estamos prestos a obedecer y llevar adelante la predicación del Evangelio. Y también oró por aquellos a quienes les llevamos la palabra. Dice allá en Juan 17:20, el Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Como podemos ver, nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, pidió al Padre y sigue intercediendo por nosotros y por las personas a las que hemos de ir a compartirles el Evangelio. Tengamos confianza en Jesús, confiemos también en el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Él hará su parte, convencerlas de pecado, de juicio y de justicia. Dejemos al Dios Todopoderoso hacer lo que Él sabe hacer, mientras nosotros, tú, yo y la iglesia, hacemos lo nuestro. Acudimos a ese mandato, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es entonces que el Espíritu Santo se manifestará con poder de lo alto. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Porque desde el momento en que te aceptamos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos sella como propiedad tuya, nos bautiza en el Espíritu y nos da la entereza, el poder, la sabiduría para poder testificar de ti. Señor, permite que siempre estemos dispuestos a obedecerte. Pon personas adelante de nosotros para que podamos testificarles. Permítenos hoy en casa, Señor, testificar a los nuestros, aquellos que aún son renuentes a la salvación en Cristo. Danos un testimonio que te glorifique, Señor. Te ruego por mis hermanos y hermanas. Bendícelos, Señor, y que estén comprometidos junto conmigo para honra y gloria tuya, Señor. Te lo ruego. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios es con nosotros y tenemos el poder del alto. El Espíritu Santo nos acompaña siempre.